Buenos días, soy la licenciada en enfermería Estela Bello García y tengo a mi cargo la coordinación del capítulo de enfermería de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México. Como sabemos, el día 14 de febrero es el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas. Les presentaremos algunas cápsulas, esperemos y sea de su completo agrado. Saludos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Es para mí un honor participar en el capítulo de enfermería de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México. Mi nombre es María Guadalupe Jiménez Carvajal, soy cardióloga pediatra, médico adscrito al Centro Médico Naval y vamos a hablar en estos minutos de tamiz neonatal cardíaco. El tamiz, que es la definición acuñada por la Organización Mundial de la Salud desde los años 60, es el uso de una prueba sencilla en población saludable para detectar a aquellos individuos que tengan alguna enfermedad que aún no presenta ningún síntoma. Todos hemos estado familiarizados a la realización de algún tipo de tamiz, a saber, el tamiz metabólico, tenemos el oftalmológico, el auditivo y el tamiz cardíaco, que es una cardiopatía congénita, es cualquier alteración del corazón y de los grandes vasos, real o potencial, que requerirá algún tipo de tratamiento. Estas cardiopatías van a ser las malformaciones más comunes de todas aquellas que se presentan y que se pueden detectar en los recién nacidos. Y hablando de las cardiopatías congénitas críticas, resulta que son más graves, son las más graves y que necesitan tratamiento precoz. ¿Qué tipo de tratamiento? Ya sea tratamiento quirúrgico y o tratamiento intervencionista durante los primeros 30 días de vida. Estas cardiopatías congénitas críticas más o menos tienen una frecuencia de 3 por cada 1000 recién nacidos y representan más o menos el 25% de todas las cardiopatías congénitas. Les muestro esta estadística. En el año 2022, de acuerdo con la Dirección General de Información en Salud, nacieron 1.602.564 niños. De ellos, si tomamos la estimación de que tienen cardiopatía congénita crítica 3 de cada 1000, pues podemos estimar que 4.808 pacientes nacieron en este año con el tipo de malformación que estamos tratando. El tamiz neonatal cardíaco es la estimación no invasiva de la saturación de oxígeno en recién nacidos aparentemente sanos. ¿Y cuál es la finalidad? El objetivo es identificar de manera temprana aquellos niños que tienen cardiopatía congénita crítica, la mayoría de ellas, no todas, asociadas a hipoxemia, sin un diagnóstico prenatal o sin detección durante alguna evaluación clínica temprana. El sustento teórico es que en casi todas el común denominador es la hipoxemia manifestada como cianosis. Entonces, no en todos los pacientes se va a poder detectar a simple vista la cianosis. Para eso está la oximetría de pulso. ¿Cuáles son algunas de las patologías más frecuentes que se detectan de forma temprana, que se pudieran detectar mediante el tamiz cardíaco? Bueno, las más frecuentes son tetralogía de Fallot, transposición de grandes arterias, coartación aórtica crítica o el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Pero tenemos también otros beneficios de la oximetría de pulso, como la detección temprana de sepsis precoz o neumonía congénita. ¿Cómo lo vamos a realizar? El primer paso, orientación a los padres. ¿Cómo se hace esto? Mediante información desde la etapa prenatal y postnatal antes de la realización del tamizaje. A quienes se realiza de acuerdo con los lineamientos internacionales establecidos y también con lo ya establecido por el Comité Mexicano para el Tamiz Neonatal Cardíaco, se debe de realizar en todos los niños mayores de 36 semanas de gestación, idealmente posterior a las 24 horas de vida. Pero si la logística de nuestro hospital no permite que esperemos hasta las 24 horas de vida, el recién nacido no debe abandonar el hospital sin tener el tamiz neonatal cardíaco. Este es uno de los mensajes que quiero que usted se lleve muy presente de la charla. ¿Cómo se realiza? Bueno, básicamente es la colocación de los sensores para la oximetría
en la mano derecha y en cualquiera de los pies del recién nacido. La información se captura en formularios como el que les presento y que acuñó el Comité Mexicano para el Tamiz Neonatal Cardíaco, que ya se publicó, por cierto, en diciembre de 2022 con todos sus componentes. Se va a realizar con oxímetros que sean altamente sensibles al movimiento y que funcionen adecuadamente en condiciones de baja perfusión, pero siempre deben de ser sensores neonatales. ¿Qué pasa si una lectura de oximetría de pulso es normal? Bueno, esta lectura tendrá una equivalencia mayor a 95%, con una diferencia de 3% entre la lectura de la mano derecha y el pie del recién nacido. Y hay que considerar que un bebé con cardiopatía congénita crítica pudiera tener una oximetría de pulso normal bajo ciertas situaciones. Entonces, no se descartaría en ese caso que el paciente tuviera un tamiz, que tuviera cardiopatía congénita crítica, aún con tamiz negativo. Ojo, ¿quién lo realiza? El personal de enfermería y el personal médico. ¿Y cuál es la participación de usted en el tamiz neonatal cardíaco? Es importantísima, tanto en primer como en segundo nivel de atención. Vean ustedes, de acuerdo precisamente con los lineamientos técnicos para la realización del tamiz publicado por el Instituto Mexicano del Seguro Social el año pasado, tenemos la definición por niveles que hace un jefe de enfermería, la difusión e implementación del lineamiento al personal de enfermería bajo su cargo, pero además tenemos otros actores de enfermería al respecto, como la enfermera especialista en medicina familiar, la enfermera materno-infantil y la enfermera auxiliar de salud pública. En primer nivel de atención, van a realizar acciones de educación, acciones de promoción de la salud en las pacientes embarazadas y su familia, y se va a difundir la importancia del tamiz neonatal cardíaco. Pasamos al segundo nivel. ¿Y qué hace el jefe de enfermería? Se encarga de difundir e implementar los lineamientos con el personal bajo su cargo, supervisa el cumplimiento de sus actividades, realiza y supervisa la implementación de las acciones para la participación del personal bajo su cargo para llevar a cabo el tamiz neonatal cardíaco, e informa a la coordinación o jefatura de pediatría sobre los insumos que hacen falta para la adecuada realización de este tamizaje. Pero además, en el segundo nivel también tenemos enfermera responsable del alojamiento conjunto y aquella asignada a la realización del tamizaje. ¿Y qué hacen? Informan a los padres o tutores, requisitan consentimientos informados, informan sobre que el tamiz negativo no descarta una cardiopatía congénita, que más ampliamente lo podemos ver en otro momento. Claro, registrar los datos del paciente en el formato para el tamiz neonatal, preparan y verifican un ambiente adecuado para la prueba y la realizan de acuerdo con el algoritmo que se utilice en cada uno de los hospitales. En este caso, aquí les presento la propuesta del algoritmo para el tamiz neonatal cardíaco en pacientes que nacen en altitudes iguales o mayores a 1,500 metros sobre el nivel del mar, también acuñado por el Comité Mexicano para el Tamiz Neonatal Cardíaco, y aquellos a altitudes menores de 1,500 metros sobre el nivel del mar. Algunas veces les preguntarán, o todas más bien, ¿qué pasa si mi bebé no pasa la prueba de oximetría de pulso? Bueno, no significa que automáticamente tenga una cardiopatía congénita. Todo esto, de todos estos aspectos, ustedes pueden inclusive educar e informar y a saber cuál es el tratamiento para las cardiopatías congénitas críticas. Generalmente van a requerir cirugía o intervencionismo para su tratamiento. Debo decirles que desde junio de 2021, por ley, debe de realizarse a todos los recién nacidos el tamiz cardíaco, cuyos lineamientos propuestos por el Comité Mexicano para el Tamiz Neonatal Cardíaco han sido publicados ya el año pasado. ¿Qué concluimos de esto? Bueno, se debe de realizar el tamiz neonatal cardíaco para la detección temprana de los recién nacidos con cardiopatías congénitas críticas antes de que cursen con shock. El tamiz neonatal es un derecho de todos los niños mexicanos
para el cual es necesaria la difusión, como vimos en los 3 niveles de atención. Y la participación de enfermería es primordial en la implementación del tamizaje como participantes en muchas esferas, en la esfera administrativa, en la esfera operativa y en la esfera educativa en todos y cada uno de los servicios de salud en nuestro país. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Soy el doctor Guillermo Gastelum, de cirugía de corazón del 20 de noviembre. En este hospital contamos con el servicio de cardiopatías congénitas, donde atendemos gran variedad de cardiopatías, desde las sencillas hasta las más complejas que nos llegan. Un ejemplo es la coartación aórtica, que es cuando la aorta, que es la arteria más grande que sale del corazón al llevar sangre a todo el cuerpo, está reducida en una porción, normalmente después de dar las ramas hacia el cuello, presenta una obstrucción. Esto pues tiene muchas etiologías, pero bueno, el tratamiento en general es básicamente abrir el paciente por el tórax, resecar ese pedazo de aorta que está cerrado o muy reducido su tamaño y unir la aorta para que llegue el flujo nuevamente del corazón hacia el resto del cuerpo. Y esta es una de las operaciones que hacemos normalmente aquí en el 20 de noviembre. Tenemos, por ejemplo, enfermedad de Epstein, donde también hacemos correcciones de la atresia pulmonar, ¿sí? De la atresia de la válvula de la tricúspide del lado derecho, hacemos derivaciones cavopulmonares, tipo también hacemos Glenn, hacemos Fontanes, ¿sí? Y otro tipo de cardiopatías congénitas que hemos atendido en la actualidad en este centro médico. Afortunadamente nos ha ido bien en cuanto a ese tipo de correcciones. Los niños requieren una gran atención y una gran concentración de nuestra parte para poderlos sacar adelante. Y no hay que olvidar que prevenir es nuestra meta. Muchas gracias. De mujeres embarazadas los debe de consumir. Tener el control del embarazo con revisiones médicas, y en el caso en el que ya haya un antecedente por ultrasonido o por un ecocardiograma de alguna alteración fetal, buscar una revisión de especialidad de la especialidad de perinatología. Y bueno, las revisiones de los ultrasonidos y los ecocardiogramas con los cardiólogos pediatras. Cuando ya nació el bebé, en el caso específico de los bebés con cardiopatías congénitas, a mí me gustaría que los papás conocieran más a fondo a sus bebés, a sus hijos, y que conocieran cómo es el latido del corazón de su bebé para poder determinar muchas veces por el latido cuando tienen fiebre, cuando tienen dolor, por la alteración del corazón del bebé. Y también muchas veces con el simple hecho de ver la expansión del tórax y tocar su mano en la parte del corazón, muchas veces notamos la alteración de que el bebé está teniendo alguna complicación y poder buscar la atención médica. El electrocardiograma y el ecocardiograma también demuestran alteraciones, así como la radiografía de corazón. Tenemos también que estar al pendiente de la saturación de oxígeno del bebé, los cuales todos estos dan la pauta para que se pueda medicar al bebé y pueda tener una vida en condiciones óptimas y lo más normal que se pueda para controlar el latido del bebé. Y bueno, por supuesto que en las hebras también va a haber otros métodos invasivos como son la cirugía de corazón o el ecocardiograma. Y bueno, por último, me gustaría mencionar que el objetivo del ANCAM es la prevención de cardiopatías congénitas en niños y también mantener unos corazones con unos latidos felices.